Hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos a un nuevo programa aquí en el Roco Peruano. Mi nombre es Andy Rodríguez y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, del cual tiene que ver mucho con el asesinato de Fernando Villavicencio en el país vecino de Ecuador. Y bueno, para hacer hincapié, este vídeo termina de ser grabado este 20 de agosto, siendo 10:30 de la noche aproximadamente, horas de Perú, y donde ya tenemos resultados en Ecuador. Eh, ya es una segunda vuelta, teniendo a Luisa González del partido de Rafael Correa y teniendo a Daniel Noboa, siendo los dos candidatos para una segunda vuelta presidencial en Ecuador. ¿Y por qué hago hincapié en esto? Porque vamos a hablar de un tema muy delicado, pero a la vez muy importante, de cómo las esferas del poder se trabajan en conjunto para desarrollar ciertas estrategias y llevar a cabo un silencio de quienes en realidad desean callar. Eh, por eso, el día de hoy, el título de este programa es Silenciados por el Poder. Tenemos tres casos y vamos a hablar de estos tres, en tres países diferentes, pero que unen ciertas cosas, los unen ciertamente. Luis Carlos Galán en Colombia, Luis Donaldo Colosio en México y Fernando Villavicencio en Ecuador. ¿Qué tienen en común ellos? Que fueron silenciados por ciertos grupos con ciertos intereses y que ciertos intereses fueron vulnerados por estos candidatos presidenciales. Bien, para comenzar, Luis Carlos Galán, candidato presidencial en Colombia, asesinado en 1989, un 18 de agosto, eh, el cual, en realidad, caso al cual fue directamente acusado el cártel de Medellín, liderado por Pablo Escobar y Rodríguez Gacha, conocido como el Mexicano. Directamente el asesino, de nombre de Rueda Rocha, perteneciente al Comité de Autodefensas, los cuales tenían vínculos con el cártel de Medellín. Pero también aquí hay un dato muy importante, que tiene que ver el Departamento Administrativo de Seguridad, o conocido como DAS, una entidad del Estado, el cual, entre comillas, debería de haber velado por la seguridad del mismo candidato presidencial y el cual fue vulnerado. Pero seguiremos dando más datos. Jacobo Torregrosa, el jefe de escoltas de la última etapa de la campaña presidencial de Luis Carlos Galán, y justamente fue colocado por el mismo DAS. Y coincidencias, o simplemente suspicacia, de que Jacobo era amigo del sicario, o sea, de Rueda Rocha. Y Rueda Rocha podemos ver en la parte inferior de esta imagen, donde tenemos también a Pablo Escobar y a Rodríguez Gacha en la parte superior, y bueno, una imagen de lo que es el DAS de Colombia. Eh, pero ¿qué tiene que ver ese tipo de nombres o de vínculos? Y es que el DAS fue directamente acusado por prestar vehículos e incluso armamento a Rueda Rocha ese mismo día donde fue asesinado Luis Carlos Galán. Podemos ver hasta este punto que el tema de sicarios, de asesinato, de narcotráfico, está muy relacionado a entidades del gobierno que operan de alguna forma para poder silenciar a aquel candidato que tenía todas las de ganar. Tenemos una segunda presentación, donde tenemos en la imagen al jefe del DAS, quien es Miguel Alfredo Maza Márquez, y tenemos también a un, si decimos, entrenador, soldado, Klein, de origen judío, el cual, si es que narramos, bueno, voy a leer este fragmento, creo yo que importante como para poder esclarecer ciertas cosas. Y es que Klein también entrenó a Jaime Eduardo Rueda Rocha, quien en 1989 asesinó al candidato presidencial del Partido Liberal Luis Carlos Galán, el gran favorito para ganar las elecciones. Klein no solo había entrenado al asesino, sino que el arma que utilizó Rueda era parte de un envío de Klein que orquestó de 500 ametralladoras fabricadas en Israel desde Miami al cártel de la droga de Medellín, según un informe de 1989 del Comité de Relaciones Exteriores del Senado. Eh, Ahora, también hace hincapié de que Miguel Alfredo Maza Márquez, a quien ya mencionamos, quien era jefe del DAS de aquel entonces,
menciona de que miembros de alto rango del ejército planearon el asesinato de Luis Carlos Galán. Bien, en el tiempo se descubrió de que Pablo Escobar, como líder del cártel de Medellín, tenía vínculos con la policía, con los militares, incluso con el gobierno directamente. Pero eh, digamos que, ¿por qué asesinar a un candidato presidencial al cual ya era favorito? O sea, quien tenía todas las de ganar, tenía que ser vilmente asesinado en plena campaña presidencial. Y que esferas del Estado estén inmersas justamente en este asesinato. Pero no solamente ello, de que agentes internacionales vengan a entrenar a ciertos terroristas, ciertos sicarios de aquel entonces, como el Comité de Autodefensas, como el Cártel de Medellín y sus sicarios. ¿Por qué agentes exteriores perpetuaban en el país de Colombia para llevar a cabo esto? Y es que estamos hablando de uno de los mayores tráficos ilícitos, de los cuales generan millones de dólares a nivel mundial, y es la droga, el narcotráfico, aquel de que en realidad opera en diversos países de aquí de Sudamérica, que en algunos se hace mucha mención o mucho hincapié, mientras que en otros se guarda bastante silencio, bastante reserva. Por eso que les mencionaba que era un tema delicado el día de hoy, porque no solamente estamos hablando de sicarios, de balas y de droga, sino que también estamos hablando de gente perteneciente al gobierno, políticos y también funcionarios que también operan en conjunto a estas mafias. Y es que estamos hablando de que Colombia también es un país sumamente importante y crítico como una base militar para los Estados Unidos. Y es de que cada potencia tiene cierto punto importante de bases militares para tomar cierto control en unas regiones. En este caso, Colombia es un punto muy crítico y muy importante para Estados Unidos. Y el tener bajo control, bajo sus intereses, pues obviamente es factible, y cuando algo puede ir contra ello, obviamente deja de serlo. Y para ello tenemos a quien hace el trabajo simplemente. Segundo caso, Luis Donaldo Colosio en México. Ah, olvidaba mencionarles la frase superior que, que mencionaban los candidatos presidenciales. En Luis Carlos Galán siempre pregonaba Colombia, ningún paso atrás, siempre adelante. En Luis Donaldo Colosio comenzamos con yo veo un México con hambre de sed y justicia. Y es de que Luis Donaldo Colosio, el candidato presidencial por el PRI en México, fue asesinado el 23 de abril de 1994. Digamos un poco accidentada su candidatura, y es que en las internas del PRI, un partido históricamente que ha gobernado México durante muchísimos sexenios, es de que era una candidatura muy débil. Sin embargo, Carlos Salinas de Gortari, quien era el presidente de turno y líder del PRI, lo colocó, o de cierta influencia de poder, para que Colosio sea el candidato presidencial de aquel entonces. Sin embargo, Luis Donaldo Colosio tenía discursos como aquellos de hacer frente a cómo es que el país de México estaba en una mala situación. Y Colosio señalaba a qué gobiernos estaban haciendo ello. Y bueno, curiosamente los gobiernos que gobernaron últimamente en esos años, justamente era el mismo partido por el cual estaba postulando, que era el PRI. Algo curioso. Y algo curioso también que Luis Donaldo Colosio fue asesinado en Lomas Taurinas, donde fue un evento que incluso no fue planeado. Curiosamente llegó ahí y con una seguridad sumamente muy débil, casi nula en realidad. Curiosamente, el asesino es Mario Aburto, pero curiosamente llegamos al punto del asesino solitario.
que simplemente se le ocurrió asesinar y punto, ¿no? O sea, sin razón ni tal cual de ser. Sin embargo, Mario Burto siempre tuvo ciertas contradicciones en sus propias declaraciones, en acusar, en señalar y a la vez limpiar. Ahora, tenemos aquí dos citas importantes, el cual es importante poder mencionarlas como para poder esclarecer un poco más el panorama. No, nos quedamos con la imagen de un asesino solitario, el cual a través de 2 balazos acabó con la vida de Colosio. Estamos hablando de un hombre que ciertamente y públicamente confrontó a su propio partido y lo que venía realizando. Y estamos hablando de un hombre que tenía una sed de ambición de poder y que era el líder político, que obviamente quería un nuevo sexenio a sus manos. Pero bueno, la teoría de que el narcotráfico está vinculado al crimen no es nueva, pero no se sabe cuánto avanzaron las investigaciones en esa dirección. Los diputados piden a la Procuraduría General que entregue mayor información sobre esas pistas. Desde que se cometió el crimen, las hipótesis de los investigadores se han movido entre la del asesino solitario, el complot de la guardia del candidato, la conspiración de la casa presidencial y la participación del narcotráfico. Y a eso iba, a las grandes contradicciones que tenían los testimonios del asesino solitario, y es que no hay un asesino solitario. Hay algo atrás que obviamente conlleva a este tipo de asesinato, pero sin embargo es fácil el señalar o inculpar solamente a una sola persona que se le ocurrió hacer algo y nada más, sin un mensaje de trasfondo. Pero bueno, aquí iba lo que yo mencionaba. Se habla hasta incluso de una conspiración desde casa presidencial. Y estaba en casa presidencial el mismo partido, Carlos Salinas de Gortari. Nadie lo está señalando, pero sí es cierto de que incluso el mismo Mario Aburto también lo consideró como alguien que influenció en el caso del asesinato. Pero digamos que fueron muchas contradicciones las que dijo Mario Aburto. Es por ello de que se sueltan ciertas teorías que, bueno, queda ya a criterio de cada uno. Y obviamente, si es que hablamos de narcotráfico, bueno, México no es un país ajeno a esto y digamos, pues, muy crítico si es que hablamos de narcotráfico. Bueno, la otra cita dice lo siguiente. Eran aliados del PRI la mayoría de quienes ocupaban los cargos en las áreas de Procuraduría, de Justicia y de la Administración de la Justicia. Aún con ello, cerrar el caso y dar carpetazo a la teoría de complot le tomó al gobierno de la República 4 fiscales, los que menciona Miguel Montes de Oca, Olga Islas González Mariscal, Pablo Chapa Besanilla y Luis Raúl González Pérez, quien posteriormente sería presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que en su calidad de fiscal publicó una magistral e histórica obra sobre su proceso legal en el asesinato de Colosio, que concluyó en la teoría de un asesino solitario. Y es que a lo que yo mencionaba, el PRI es un partido que gobernaba y gobernaba y tras gobernaba sexenio tras sexenio. Entonces, digamos que esto ocurrió en la época de Carlos Salinas de Gortari como líder político y como presidente de aquel entonces. Sin embargo, tras la salida de Gortari, tras la muerte de Colosio y la nueva asunción de mando, pues nuevamente triunfó el PRI. Y digamos, ¿en qué manos quedó la investigación? También quedó en manos del PRI, pero se quedó la versión simplemente de un asesino solitario. Y bien sabemos de que un asesino solitario no actúa solo, que puede ser mencionado y puede ser simplemente fácil de señalar, ¿sí? Pero que esto sea real, queda en cada uno de nosotros. Queda en realidad en criterio de las razones que estoy presentando. Pero hasta acá, en este segundo caso, ¿qué tenemos en común? Tenemos en común también poder político, tenemos sicarios, también tenemos nuevamente el narcotráfico, tenemos esferas del poder que quieren silenciar a alguien, que bueno, en Luis Carlos Galán quería extraditar a los narcotraficantes, quería darle lucha al narcotráfico. En el lado de Luis Donaldo Colosio, pues estamos hablando de un hombre que buscaba tal vez reformas internas dentro del partido, dentro del gobierno, sin seguir las órdenes
de aquel sexenio que estaba concluyendo. Y así llegamos al tercer caso de Fernando Villavicencio en Ecuador. Un caso muy sonado y muy lamentable que ha sucedido en estos días. Una frase de Fernando Villavicencio es: el 90% de droga que sale del país sale por los puertos de Guayaquil. Fernando Villavicencio fue asesinado el 9 de agosto del 2023 en Quito. Pero ¿qué antecedentes tenía Fernando Villavicencio hasta acá? No solamente era conocido como el dar discursos de no tener miedo o ser confrontacional o de no temer a algún tipo de carta, algún tipo de sicariato o algún tipo de político. No solamente un mensaje confrontacional, sino que venía con un historial detrás. Y el historial detrás era que él hizo una denuncia a Rafael Correa que lo condenó a Correa a 8 años de prisión, y por lo cual pues vemos que Rafael Correa está por Bélgica, un corrido, fugado, prófugo, varios sinónimos, pero que hoy por hoy sueña con su regreso. Y digamos, Luisa González, que ya quedó en primer lugar, es una gran esperanza para él en su regreso con un caso que simplemente quede en el olvido de Rafael Correa. También Fernando Villavicencio acusó a un alias Fito de los Choneros, un grupo terrorista vinculado al cártel de Sinaloa, y podemos ver en la imagen de abajo alias Fito, Rafael Correa en la parte superior, eh, y muchos vincularon también su asesinato al tema del cártel de Sinaloa. ¿Hasta qué punto? No se sabe, no hubo una gran profundización del tema con respecto de Fernando Villavicencio y esto, pero sí condenó de los lazos que existen entre el narcotráfico y el poder político en Ecuador. El supuesto atacante, o bueno, en este caso asesino, pues murió. Y digamos que este caso es similar al asesinato de Robert Kennedy en Estados Unidos, el hermano de John F. Kennedy. ¿Por qué? Porque también el asesino de Robert Kennedy o de Bobby Kennedy también fue, entre comillas, un asesino solitario, el cual fue asesinado y el caso quedó ahí. Entonces, digamos que, ¿qué están tratando de silenciar o qué es lo que están ocultando detrás del asesinato de Fernando Villavicencio? Además, también hay varios detenidos, pero poco esclarecimiento del tema, y el cual tras ya estas elecciones, pues digamos que su partido de Fernando Villavicencio, de la mano de Cristian Zurita, pues ya no tiene que más marcha dar, como una candidatura directa al sillón presidencial. Si bien es cierto, Fernando Villavicencio fue muy confrontacional, quien relevó la candidatura fue Cristian Zurita. Y aquí hubo una gran controversia, ¿no? Porque quien seguía en la línea era la candidata a la vicepresidencia. Sin embargo, se tomó la decisión de que sea Cristian Zurita quien reemplace a Fernando Villavicencio. Cristian Zurita, que también tiene la profesión de periodista, al igual que tuvo Fernando Villavicencio. Y el discurso de Zurita fue el de seguir los planes de Villavicencio. Pero ¿cuáles eran los planes de Villavicencio? El cual tal vez lo llevó a ser silenciado por esto. Y es una reforma policial, una reforma militar, puertos militarizados y un control estricto en los puertos de Ecuador, porque Fernando Villavicencio señalaba el tema del narcotráfico y el manejo de droga, siendo señalado así el puerto de Guayaquil como uno de los principales de Sudamérica y los vínculos con el narcotráfico. Entonces estamos hablando de un tema sumamente delicado, pero el cual Cristian Zurita igualmente defendía y alegaba de que era el legado de Fernando. Además, cabe mencionar que Rafael Correa se opuso a la candidatura de Cristian Zurita. Y digamos que otra vez Correa, van a decir, y Rafael Correa nuevamente, y es que Rafael Correa, pues, tiene mucho que ver porque era un hombre señalado siempre por Fernando Villavicencio, es un político prófugo por varias acusaciones, y digamos que Rafael Correa nuevamente intercede y se coloca en medio de ciertas decisiones que obviamente siente algún tipo de peligro, o sintió en este caso. Porque hasta el cierre de hoy, como ya mencionado nuevamente,
el partido de Fernando Villavicencio pues no llegó a una segunda vuelta. Pero veremos qué es lo que pasará en una segunda vuelta electoral entre Luisa González y Noboa. Pero hasta acá podemos ver de que el tercer caso, más actual, los años pasan, que hay cosas en común, nuevamente el narcotráfico, nuevamente el tema político, el poder político, nuevamente un candidato presidencial el cual lo ven como un peligro, y nuevamente un poder militar o un poder policial el cual también deja en tela de juicio o en duda qué es lo que sucede exactamente en este tipo de casos de asesinatos. Y es que el tema de los políticos, eh, ya sea la crítica de derecha, ya sea la crítica de izquierda, que estamos hablando de ciertos personajes que salen al frente a discutir, a hablar, a presentar temas, pero que de trasfondo tienen algún tipo de auspicio o tienen algún tipo de empuje, el cual viene de negocios ilícitos, el cual tiene un manejo de dinero sumamente altísimo, y es algo que no lo invento yo, no lo inventó estos candidatos presidenciales, es un tema que se sabe a puerta abierta, pero que sin embargo muchas veces no se habla, no se toca y ni se pretende realizar por el simple hecho del temor o del miedo que puede existir de tocar este tema. Incluso de que un candidato presidencial pueda ser incluso hasta asesinado por mencionarlo o poder retar por querer hacer algún tipo de reforma. Y es que digamos que esta es una parte netamente operativa, no es el poder en sí, no es la élite en sí. No es que ellos buscan simplemente silenciarlo porque, oh, bueno, atentarán contra mi negocio. No, es que hay algo más de trasfondo. Y es que es solamente la capa externa de lo que podemos ver. Esta imagen refleja cómo hay títeres y que hay alguien quien maneja los hilos. Quien maneja los hilos, pues es un grupo del cual dispone de ciertas herramientas, de ciertas estrategias de manejo, tanto político, militar, policial, de inteligencia, de sicariato y de redes operativas como los que menciono, ¿no? Si bien dicen el poder del narcotráfico, el negocio ilícito, pero esto en realidad es netamente algo dentro de todo un paquete de sorpresas, donde alguien es quien mueve los hilos, donde alguien es quien propone, donde alguien es el que tiene objetivos bien claros a querer realizar. Eh, yo creo que me estoy dejando entender y, y en realidad es complicado, pero que muchos políticos antes de caer o antes de terminar como Fernando Villavicencio o como Colosio o como Luis Carlos Galán y quedar silenciados en el poder, pues pretenden alinearse antes de ser silenciados. Y hasta aquí te puedes dar cuenta de que ciertos políticos cambian su discurso cuando ya tienen un puesto de poder, cuando ya logran hasta un punto tener la decisión eh, tan crítica y tan importante, el cual hace en realidad reflexionar de qué pasó, por qué cambió, si había prometido esto, si había pensado esto, si había formulado esto, porque ahora ya no. Porque digamos que simplemente son personajes que están movidos por hilos y que ante el temor de terminar de esta forma, pues simplemente terminan direccionándose a una agenda común, a una agenda común. Y quien no se alinea a una agenda común, pues simplemente terminará como uno de ellos, silenciado cuando alguien no se alinea al poder. Y bueno, este es el tema de hoy, corto, pero yo creo que gratificante para poder entender y sin tal vez se supo a grandes rasgos de este tipo de casos, pues yo creo que he dado un poco más de información como para poder ahondar más e investigar incluso mucho más, que esa es la idea.
No, si te gustó este video, yo te invito a que puedas darle like al video, a que puedas suscribirte a mi canal y a poder compartir este video. Yo creo que si nosotros seguimos difundiendo la información y seguimos defendiendo la verdad, pues en realidad podremos llegar a mucho más personas a que puedan despertar. Mientras más personas despierten, pues haremos un mundo mejor. Muchas gracias y hasta una próxima edición.